Rodney Alcala, un nombre que hiela la sangre a muchos, fue un hombre cuyos crímenes atroces dejaron una huella imborrable en la historia. Nacido en 1943, la infancia de Alcala parecía normal, pero bajo la superficie se gestaba una mente oscura y retorcida. La andadura criminal de Alcala comenzó en los años 60. Nacido como Rodrigo Jacques Alcala Bucor en San Antonio, Texas, en 1943, se mudó a México con su familia siendo muy pequeño. Finalmente, se trasladaron a Los Ángeles, California, donde su oscuro camino empezaría a tomar forma. Los 60 fueron una época de agitación cultural y cambio, pero para Alcala fue el inicio de un siniestro periplo que dejaría un rastro de devastación a su paso. Tras servir en el ejército, se matriculó en la UCLA, donde estudió Bellas Artes. Su paso por el ejército estuvo marcado por una breve estancia en la Guerra de Vietnam, que algunos creen que pudo haber contribuido a su comportamiento posterior. En la UCLA, Alcala era conocido como un estudiante encantador y con talento, a menudo visto con una cámara en mano, capturando el mundo a través de su objetivo. Sin embargo, bajo esta fachada de normalidad, se estaban gestando impulsos más oscuros. No obstante, su pasión por el arte quedó eclipsada por sus impulsos siniestros. A pesar de su apariencia externa de estudiante y artista dedicado, la verdadera naturaleza de Alcala era mucho más perturbadora. Usaba su encanto y sus habilidades artísticas para atraer a víctimas desprevenidas, a menudo con la excusa de fotografiarlas para su portafolio. Esta dualidad de su personalidad lo convertía en un depredador especialmente peligroso, ya que podía integrarse fácilmente en la sociedad mientras ocultaba sus verdaderas intenciones. En 1968, cometió su primer crimen conocido, secuestrando y agrediendo a una niña de 8 años. Este acto atroz conmocionó a la comunidad y marcó el comienzo de su ola de violencia. Alcala logró eludir la captura durante un tiempo, pero sus acciones finalmente le alcanzarían. La policía inició una intensa investigación, pero la habilidad de Alcala para manipular y engañar a quienes lo rodeaban dificultaba su detención. Esto marcó el inicio de una serie de actos violentos que se extenderían durante más de una década. A lo largo de los 70, Alcala continuó su reino de terror, dejando un rastro de víctimas a su paso. Sus crímenes no se limitaron a una sola zona. Viajó por todo el país, cometiendo agresiones y asesinatos allá donde iba. Las escenas del juzgado de los 70 muestran a un hombre aparentemente tranquilo y sereno, pero las pruebas en su contra pintaban la imagen de un asesino despiadado y calculador. Las fotos de sus víctimas sirven como un recordatorio inquietante de las vidas que destruyó y las familias que dejó de luto. La historia de Alcala es un ejemplo escalofriante de cómo un individuo aparentemente común puede albergar tendencias tan malévolas, y sirve como una seria advertencia de los peligros que pueden acechar bajo un exterior encantador. A mediados de los 70, los crímenes de Alcala habían aumentado. Apareció en el popular programa de televisión The Dating Game en 1978, encantando a la audiencia con su carisma. Pocos sabían que estaban viendo a un asesino en serie. La capacidad de Alcala para llevar una doble vida presentándose como un hombre encantador e inteligente mientras cometía actos indescriptibles, desconcertó a los investigadores y aterrorizó a las comunidades. Y así, la escalofriante saga de Rodney Alcala llega a su sombrío final. Esta historia, llena de horror y angustia, ha dejado una huella indeleble en todos los que la han seguido. Desde sus primeros días, Alcala mostró un encanto que enmascaraba sus siniestras intenciones, engañando a muchos que se cruzaron en su camino. Su capacidad para integrarse en la sociedad mientras cometía actos tan atroces, es un testimonio de la dualidad de la naturaleza humana. Tras años eludiendo a la justicia, sus atroces crímenes finalmente le alcanzaron. Los implacables esfuerzos de las fuerzas del orden, junto con los avances en la ciencia forense, fueron cruciales para llevarlo ante la justicia. Los años 70 fueron una época de importantes desafíos para los investigadores, pero su dedicación nunca flaqueó. Cada prueba, cada testimonio, los acercaba un paso más a la captura de este escurridizo depredador. La sala del tribunal resonó con los testimonios de las familias de sus víctimas, su dolor palpable y duradero. Estas valientes personas, que se enfrentaron a la pérdida inimaginable de sus seres queridos, se mantuvieron fuertes y expresaron su dolor y su ira.
Sus palabras dibujaron una imagen vívida de las vidas que fueron cruelmente arrebatadas y el vacío que dejaron. El peso emocional de sus testimonios fue un poderoso recordatorio del coste humano de las acciones de Alcala. Alcala fue condenado a muerte, pero las cicatrices que dejó nunca sanarán del todo. Los procedimientos legales, aunque largos y complejos, finalmente proporcionaron algo de justicia. Sin embargo, para las familias y amigos de las víctimas, el dolor y la pérdida siguen siendo una presencia constante. La sentencia fue un momento crucial, que simbolizó el final de un largo y arduo camino hacia la justicia. Su historia sirve como un crudo recordatorio de la oscuridad que puede acechar tras una fachada encantadora. La aparición de Alcala en The Dating Game es un ejemplo escalofriante de cómo manipuló su imagen pública para ocultar su verdadera naturaleza. Su servicio militar, otra faceta de su compleja identidad, se suma al enigma de quién era realmente. Esta historia es una lección aleccionadora sobre la importancia de la vigilancia y la necesidad de mirar más allá de las apariencias. En definitiva, el caso de Rodney Alcala es un ejemplo inquietante de las profundidades de la depravación humana. Sus acciones dejaron una huella imborrable en las vidas de sus víctimas y sus familias, proyectando una larga sombra sobre las comunidades afectadas. La brutalidad y la astucia que demostró sirven como un escalofriante recordatorio del potencial para el mal que puede esconderse dentro de las personas. Su capacidad para eludir la captura durante tanto tiempo solo aumenta el horror de sus crímenes. Subraya la importancia de la vigilancia y la incansable búsqueda de justicia. Las fuerzas del orden, a pesar de los desafíos y limitaciones de la época, trabajaron sin descanso para reconstruir el rompecabezas que era la vida de Rodney Alcala. Su dedicación y perseverancia fueron fundamentales para llevarlo ante la justicia, destacando el papel crucial que desempeña la investigación exhaustiva en la resolución de casos tan complejos. Los avances en la ciencia forense y la colaboración entre diferentes jurisdicciones fueron esenciales para finalmente detener a Alcala. Aunque las familias de las víctimas nunca podrán cerrar completamente este capítulo, su coraje y resiliencia siguen inspirándonos a todos. El dolor y la pérdida que han sufrido son inimaginables, pero su fortaleza frente a tal adversidad es un poderoso testimonio del espíritu humano. Su disposición a compartir sus historias y mantener vivos los recuerdos de sus seres queridos garantiza que las víctimas no sean olvidadas. También sirve como un crudo recordatorio de la importancia de apoyar a quienes han sufrido pérdidas tan profundas. Esta historia, aunque oscura e inquietante, es un testimonio de la fuerza perdurable del espíritu humano frente a la maldad inimaginable. Nos recuerda la importancia de permanecer alerta y la necesidad de avances continuos en las técnicas policiales. El legado del caso de Rodney Alcala es complejo, lleno de lecciones sobre la naturaleza del mal, la resiliencia del espíritu humano y la búsqueda incesante de justicia. Al reflexionar sobre este caso, recordamos a las innumerables personas que trabajan sin descanso para proteger nuestras comunidades y llevar a los criminales ante la justicia. Sus esfuerzos aseguran que, incluso en los momentos más oscuros, haya esperanza para un futuro mejor.